ahora me voy con Germán Bergmans porque hoy tenemos una historia de superación preciosa, emocionante, movilizante. Justamente vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Mariano Manzanel. ¿Cómo te va, Mariano? Bien, buen día, gracias, Karina. Bueno, Gracias, qué Germán. historia la de Mariano, Sí, porque es un deportista que al margen de lo que vivió como deportista se terminó superando y hoy nos puede contar cuál fue la historia esa que a él tanto lo traumó por haber perdido lo que era el foco de su vida. Sí. Y sin embargo hoy colabora también con muchos chicos que tienen que entender que el fútbol está bien, pero que es importante el estudio. Ahí está, Mariano escribió un libro que se llama Jugarás en Primera, que cuenta seguramente un poco tu historia. Mariano, contanos. Bueno, el libro, un poco la introducción de Germán, digamos, yo fui uno de los tantos que luché por un sueño y lo perseguí. ¿Desde qué edad empezaste? Desde los 5 años. Toda la vida, luchando. De hecho, ahora tengo un niño de 5 y otro de 2, pero el de 5 ya se perfila. Sí. Y yo ya lo veo, viste, digamos... ¿Qué haces? No, él me ve leer mucho, ¿no? Y esa es la contrapuesta que él tiene. Oye, pero vos más que nadie sabés cuál es la vivencia de un chico que va a dedicar su vida a tratar de ser jugador de fútbol. Fundamentalmente la competencia. Desde los 5 años te enseñan que entras a una cancha, ganás, perdés o empatás. No te divertís. Entonces, yo arranco a los 5 años y me voy a los 23. Con tema de competencia, fui futbolista, fui capitán en todas las inferiores del Club Lanús. Sí. Me tocó ser capitán en tercera, que eso no es un dato menor, porque para el barrio, yo siempre digo que el éxito, cuando llega, es de todos. De la familia, de los amigos, del barrio, ¿no? Sí. De los chicos, de tus compañeros del colegio, tengo el compañero. Pero cuando llega el fracaso, cuando llega la adversidad, Te sueltan la mano. sos vos y el espejo llorando, Sí. y el espejo que te devuelve esto de se terminó o fracasaste y ahora qué haces. Claro. Entonces, Mariano, desde chiquito, desde los 5 Sí. años, te preparaste para jugar en primera Sí. y estuviste a esto, de entrar, de pasar esa línea de cal blanca que tan Sí, clara. que tanto, sí, que define el éxito del fracaso. Te ¿no? marca exactamente. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que te alejó del fútbol? No, primero una lesión. Primero una lesión fuerte, que la rodilla, que digamos, en los 90 una operación de rodilla para un futbolista es similar a una operación de corazón. Y los dirigentes te miran, después te miraban... Había miedos. Y sí, no te quieren contratar. ¿Es como la lesión que sufrió Benedetto? Claro. Ahora, La misma. Pero ahora la tecnología ayuda, te recuperas mucho más rápido y está aceptada por la sociedad futbolística. Antes no, antes te decían rengo casi, ¿no? Y esa palabra era fuerte y demás. Después lo que preguntabas, Karina, cuando pasa eso, digamos, es casi cinematográfico, ¿no? Porque estuve a una milésima de entrar. Sí. La pelota se tenía que ir afuera, que exista un full, y existió, y el jugador de Belgrano decidió jugar rápido, y vino un gol, el gol de Belgrano, y cambia la estrategia. Se paró el cambio. Lógicamente el técnico dice, vamos por un delantero. No entraste vos No entré. entonces. Lo que yo no sabía que eso se iba a transformar en nunca más. En ese momento digo, bueno, la semana que viene, la otra. Bueno, lo que vino después fueron más pérdidas, ¿no? Perdí a mi madre, perdí la rodilla, y el club te deja libre. Claro, entraste al partido siguiente, bueno, no sé cuántas fechas fueron, entraste, tuviste tu oportunidad y en una jugada, no recuerdo contra qué equipo era. Con Racing. Con Racing, en una jugada Sí. te rompes los Me ligamentos. rompo los ligamentos, sí. Eso significa, en aquella época, un año fuera de... Casi un año, me costó mucho recuperarme, mucho, tardé como casi 10 meses en volver y cuando volví el club me deja libre, con todo su derecho. En aquel momento esa decisión en mí se transformó en odio por el club, en odio por el fútbol, quería ¿Qué que... te parece? En Era el sueño de tu vida. en un odio casi visceral, ¿viste? Que Disculpame, desconocido. ya tenías contrato profesional, Sí, había pasado un año de la lesión sí. y ahí te dejan Y libre. ahí me dejan libre. Cuando estás lesionado no te pueden dejar libre. por una cuestión de Legalmente, pero cuando a vos te dejan libre, después yo tuve 18, 17 años en el club, y el club oficia de función materna y paterna, es como cuando te dejan libre, como que te echen tus viejos de tu casa, sí. básicamente. Sí. Y bueno, y vos te encontrás con que te tenés que poner un traje o tenés que ver cómo seguir por la vida, ¿no? Pero por suerte te habías empezado a acercar a los libros, ¿verdad? Eso... Sí, en realidad cuando yo termina mi movida por el fútbol, digamos, yo entiendo cuando un representante pide una fortuna y no se hace un pase a Brasil. Ahí yo
directamente hablo con mi hijo y le digo nunca más, se terminó. Eso fue lo que pasó, tu representante Sí. pidió una fortuna y no pudiste Sí, yo estaba en cerrar el Brasil contrato. y no se pudo dar la operación, y esa fue la última señal que yo dije, bueno, rodilla, esto, aquello, se terminó. Pero era joven, tenía 22, 23 años, y me mudé de Lanús a Palermo, no sé cómo terminé en Palermo, y en la primera caja que abro encuentro el túnel de Sábato. En mi caso no había una biblioteca grande, pero estaba el túnel de Sábato, y lo leí en una noche, entre recuerdos, digamos, después lo tuve que leer otra vez, el túnel de Sábato, para interpretar la literatura y lo que quiso decir Sábato, pero yo, en mí fue Una bisagra. fue una bisagra, fue algo potente, y bueno, dije, por ese túnel saldrá la vida, digamos. A Miriam Molero. Sí, quería intervenir, saludarlo a Mariano, porque el año pasado nosotros recomendamos su novela. Es una novela muy apasionante. Es cierto que está contando su propia vida, pero ha logrado en una operación literaria sacar quizás lo que no hacía falta y agregar o contar como hacía falta para convertir una historia personal en literatura. Porque una historia personal no siempre es literatura. Por ahí la historia Tal está cual. buena, pero está mal contada. Y es con mucha maestría que él hizo Jugarás en Primera. Tanto es así que aunque no te interese o no sepas de fútbol, te hace vibrar desde el primer momento, porque elige contarla desde qué edad que tiene el personaje, desde que es muy pequeño, Sí, y sí. vos lo acompañás en la historia del club. ¿Te ofrecieron, porque es lo primero que pensé cuando terminé de leerla, te ofrecieron hacer alguna miniserie sobre la novela? Bueno, primero saludarte, Miriam, gracias. No, por favor. Y bueno, ahora estamos en eso, digamos, me llamaron de una productora de España, Qué bueno. y el libro está en camino, todavía no llegó, pero lo quieren leer. Y a mí, más allá del ego, que hay que tener cuidado, siempre digo, con las expresiones exageradas desde lo personal, lo que se premia es la obra, lo que se reconoce es la obra, como pasó en la legislatura porteña, pero sí me interesa, si llegase a ser un documental, que sirva para un espejo para tantos chicos que sueñan y que entiendan de que la vida es mucho más interesante, mucho más intensa que un partido de fútbol. Yo estoy de acuerdo cuando dicen el planeta es redondo. No, es mentira, no es redondo. El planeta es mucho más horizontal de lo que creemos y mucho más intenso. Y de que una de las posibilidades puede ser jugar en primera, pero por sobre todas las cosas que sea jugar en primera en la vida, en cualquier orden de la Sí, vida, ¿no? pero hay como un mandato social instalado de Y más alguna en este manera, país. ¿no? En este país damos vuelta una baldosa, como se dice, y sale un jugador de fútbol y que está soñando en llegar a primera, ¿no? En divertirse y Pero y está patear. representado todo el proceso de cómo ese chico empieza jugando en la vereda de su casa para admiración de los vecinos, ¿no? Sí, tal cual. Y tal termina generando un montón de expectativas de parte de los adultos mientras va jugando. O sea, y que termina como perdiendo a veces Sí, lo el lúdico. deseo de jugar, lo lúdico Sí. de los niños. Eso como... Sí, sí. Bueno, yo pinto un poco esa pintura que decís vos de la calle, los arcos con cascotes, el vecino con el termo, y viendo cómo inicia el talento de un chico como tantos, y después termina en casi una tragedia, pero que no debiera ser así. ¿Cómo fue ese proceso interno que tuviste en el cual dejaste de ser jugador de fútbol para entender que la pelota no era lo más importante que sucedía en la vida? Te digo la verdad, esto lo conté infinidad de veces gracias al libro, y me sigue emocionando. Sí. De verdad, fue durísimo. Fue durísimo porque yo no sabía hacer otra cosa que no sea jugar al fútbol. Y hasta un poco me daba vergüenza. Porque yo terminé el secundario por una promesa que mi viejo le hace a mi madre antes de morirse, y terminé el secundario. Con el secundario no alcanza. Más el secundario de los futbolistas, donde la mayoría de las materias te las aprueban sin estudiar. Claro. Con lo cual tuve una formación precaria, si se quiere. Pero me abracé a la literatura y leí muchísimo, y leo de cosas de filosofía y de sociología. Me abracé a los libros, y esa fue una llave. Pero fueron 15 años de frustración. Pero nunca dejé de soñar, ¿viste? Digo, el que abandona los sueños, digo que abandona la vida. Qué bueno, qué maravilla haber podido poner tu pasión, que desde chico estaba en jugar a la pelota, en la literatura. Y además el libro tiene el prólogo de Sacheri. ¿Esto qué significó Sí. para vos? Y fue como el sello de confianza, ¿no? La garantía, porque eres mi primera novela. Claro. Yo a medida que fui escribiendo, se me cruzaba mi vida personal con la literatura, como dice Miriam. Sí. De tantos talleres literarios entendí que había que hacer una obra literaria más allá de mi vida. Sí. Y Eduardo, cuando yo a la editorial le había dicho que tenía el prólogo de Sacheri. Y yo lo único que tenía de Sacheri era que iba a recibir el libro y que iba a ver si le gustaba o lo iba a prologar. Ah, pero te la jugaste. Y Te me la la jugué, jugaste. no, era una jugada, la jugada de la Sí, vida. era.
Y Eduardo lo leyó y cuando llegó el mail, cuando veo en inbox que llegó el mail de Eduardo y bueno, y pone que le había encantado y que lo iba a Además, probar. él es un apasionado del fútbol. Sí, es un gran escritor, es un gran narrador. Y él hace un prólogo con una página y media le bastó para decir las palabras, ni más, no, menos es más muchas veces, Sí. en muchos órdenes, y la literatura ni hablar. Y él en una página y media pinta el libro tal cual es. Qué loco. Y bueno, vos jugás en primera ahora, ¿eh? Sí. En la primera de la, En la primera de la otra- vida. claro, de otra cosa. No, pero estaría bueno que el ejemplo de Mariano Total. lo lleven a los clubes, a las divisiones inferiores, que pueda ir a presentar el libro, que pueda ir a dar charlas, que pueda ir a demostrarle a los chicos que el fútbol no es todo, más allá de que hoy un chico cuando es jugador de fútbol, y lo digo por experiencia propia, Sí. ¿sabes, Karina? Sí, Piensan que es eso o nada. sí. Y es muy difícil hacerle entender a un chico de 16 años que desde los 5 que viene jugando, que lo único que el mensaje que le bajan es que tiene que ganar, que hay otras alternativas y que pueden haber algunas circunstancias que puede ser que no sea jugador de fútbol. Sí, es cierto, lo último, la obra me ayudó a, vos fíjate, la transformación, digo, cómo capitalizar toda Sí. aquella frustración ahora. Estoy atrás de 2 ONG, o de dirigir una o de formar una, para ir más allá, ¿no? A todos esos chicos de la periferia, Claro. los que se encuentran de estos de grupos denominados vulnerables, se encuentran una herramienta potente, sólida en el fútbol y en la literatura, en la cultura, para la educación, para el desarrollo personal, ¿no? Y la inclusión, que es tan importante. Nos alegramos muchísimo, Mariano, de tu visita y de esto que has logrado hacer, plasmar tu historia en esta novela tan bueno, preciosa. gracias por invitarme. Felicitaciones y que Gracias. nada te detenga, ¿eh? No, por favor, Muchas gracias por invitarme. Bueno.